breve repasito de lo que son las fuerzas conservativas y no conservativas. Esto lo desarrollaron bien en teoría, así que lo voy a ir pasando, pero se los dejo cargado para que lo tengan a modo de repaso cuando hagan el Power. Con la ecuación que vamos a trabajar casi siempre va a ser con esta, ¿sí? Que la suma de los trabajos por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Que la energía mecánica es la cinética más la potencial gravitatoria, y bueno, y la elástica, que creo que en teoría ya la vieron, pero hoy no vamos a trabajar con la elástica, la clase que viene. Bueno, definir la energía cinética y la energía potencial. Y acá están los pasos a seguir para resolver estos problemas de trabajo y energía. Primero, como siempre, comprender la situación física planteada en el enunciado, identificar los cuerpos cuya masa no se desprecia, representar todas las fuerzas que actúan sobre los mismos, porque a veces nos va a servir para ver qué nos está pidiendo y a veces están mezclados los problemas de dinámica acá. Y esto es clave, ¿sí? Seleccionar un estado inicial y otro final, porque nosotros vamos a trabajar entre dos estados, ¿sí? Bueno, y también representar el vector de desplazamiento entre los dos estados, porque eso nos va a servir para calcular el trabajo que haga la fuerza, por ejemplo, si hay una fuerza que se aplica. Hay dos formas de escribir el teorema del trabajo de energía. Una es esta, la suma de todos los trabajos igual a la variación de energía cinética, y otra es la que les dije, les mostré recién, que es con la que para mí es más sencillo trabajar, ¿sí? Acá falta la E. Entonces, ustedes se van a hacer la pregunta: ¿la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nulo? O sea, si es nulo, si la respuesta es sí, nos va a quedar que la variación de energía mecánica es igual a 0. Entonces, la energía mecánica final menos la inicial va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que la energía mecánica en un punto que tomemos va a ser igual a la energía mecánica a otro punto que tomemos, siendo la energía mecánica la suma de la cinética con la potencial. Ahora, si la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas no es nulo, ahí sí voy a tener que escribir la ecuación completa. Eso fue como a modo de repaso de lo que vamos a trabajar. El ejercicio 5 ya lo hicieron, así que voy a pasar directamente al 7. Vamos a analizarlo. Un pequeño cuerpo de masa M desliza sin rozamiento sobre el rizo en la pista de la figura 4.1. Parte del reposo en el punto A situado a una altura 3R. Y nos pide que calculemos el primer ítem, la velocidad que alcanza en la posición B. A ver, lo primero, ¿hay trabajo por fuerzas no conservativas acá? La normal sería fuerza no conservativa. Pero la normal no me hace trabajo. Y el rozamiento. Pero no hay rozamiento. Si me aclararía que hubiera rozamiento, sí la tenemos que tener en cuenta. Entonces, podríamos concluir que el trabajo por las fuerzas no conservativas es nulo. Entonces me va a quedar que la variación de energía mecánica es igual a 0. Entonces, ¿entre qué punto y qué punto nos convendría tomar para poder calcular la velocidad en el punto B? Y entre A y lo que sea el cuarto del diámetro, que determinaría B, digamos. ¿Puede ser? O sea, entre A y B. Claro. Muy bien. En A, tengo energía. ¿Qué energía tengo en A? ¿Cinética y gravitatoria o una de las dos? Gravitatoria. Gravitatoria, porque me dice que parte del reposo. ¿Y en B? Cinética. ¿Cinética y gravitatoria hay? Sí, porque sería la altura. Claro. O sea, sería la altura. ¿Cuál sería la altura de B? No escuché bien, perdón. Sería R. ¿Cómo? Sería R. R. Me paren que escucho re bajo. No sé si yo tengo el coso. Para que me voy a bajar.
No, porque hoy lo había bajado, perdón, dejé de compartir, pero ahora lo... Ahí está. Ahora vuelvo a compartir. Ahí está. Entonces, podemos decir que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Entonces escribo lo que es la energía mecánica y la cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la potencia gravitatoria, y lo mismo para B. Esta la anulo porque es 0. Entonces me va a quedar, acá lo hice todo junto, pero vamos a ir por parte. Masa por gravedad, y la altura de A es 3R. Este término lo anulé. Después, del otro lado, de la parte de B, voy a tener un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado, más masa por G, por la altura de B, que me dijeron que era R. Entonces, voy a reemplazar, acá lo que hice fue despejar B, pasa que lo apliqué en los dos términos, como que multipliqué todo por 2, ¿sí? Y las masas las puedo anular porque están en todos los términos. Entonces, despejando la velocidad, me va a quedar que la velocidad de B al cuadrado es 4GR. Ay. A esto habría que aplicarle la raíz, pero bueno, acá estamos con todas letras. ¿Está claro este primer ítem? Sí. Sí. Buenísimo. Vamos a... que se me pintó. Vamos ahora al ítem B. El ítem B nos pide la velocidad que alcanza en la parte superior del rizo. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Y no sería 0 en el rizo? Pero llega con una velocidad para que pueda dar vueltas. Es como que para que pueda seguir girando. O sea, tendremos que aplicar la variación de energía mecánica igual a 0, porque con el mismo problema, no hay fuerzas no conservativas, no hay trabajo por fuerzas no conservativas. Pero entre qué punto y qué punto lo podríamos aplicar. Vamos a llamar C al que está acá arriba de todo. Sería entre B y C. Entre B y C puede ser una opción, podemos hacerlo entre A y C, es indistinto. Entre los dos puntos que ustedes quieran tomar, está bien. A veces está bueno tomar uno de los puntos que es el dato del problema, porque si ustedes, por ejemplo, acá tuvieron algún error, después no lo van a arrastrar al otro ítem. Pero bueno, eso está bien de las dos formas. Entonces, planteemos que la energía yo lo hice así, de la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C. Escribo las energías mecánicas en cada punto, y voy a reemplazar la altura de A por 3R y la altura de C, como estaba arriba de todo en el rizo, por 2R. ¿Sí? Entonces, de vuelta voy a despejar la velocidad en C y me da la velocidad de C al cuadrado es igual a 2G por R. Acá lo que pueden hacer también, por ejemplo, es si yo tomo, no sé, que el 0 es, si le quiero hacer entre B y C, por ejemplo, puedo tomar que un 0 esté acá. Entonces, si yo tomo mi 0 acá, ¿cuánto va a ser la altura de C? 0. Sí, R. R. ¿Y la de B? Sería 0. 0. Entonces ustedes pueden elegir eso indistintamente. Y después el C me pedía la aceleración en el punto B. Entonces tengo, por un lado, la aceleración tangencial, que la puedo sacar por la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos solamente el peso en el eje Y, igual a masa por aceleración tangencial, lo que me da como resultado que es menos la gravedad. Y la radial la puedo sacar por la definición que sabemos nosotros, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Para sacar el vector aceleración, recordemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada, ¿sí?, de la aceleración radial al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Ahí me da el módulo.
Luego con el arco tangente puedo sacar su dirección. Ahí, acá. Bueno. Esto va a ver que acá como que mezcla un poco de... Ahí tenía alguien se la espera. Mezcla un poco también con dinámica, ¿sí? Ahora vamos a hacer el siguiente. Esperen que tengo gente. Ahí está. Ahora vamos... Perdón, vuelvo a repetir algo del anterior. Sí, profe, el último punto, el B, ¿puede ser? Sí, ¿es el B o el C? El C, profe, el C. Sí, decime. Como usted ahí despejó la sumatoria de fuerzas en el I. ¿Y por qué es igual a M por A por la tangencial? Ah, porque es una circunferencia. Claro. Y va variando la velocidad en cada punto. Después, como les pide el vector aceleración, tienen que hacer la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado, ¿sí? Claro, sí. Y sacan el módulo. Y después con el arco tangente sacan la dirección. Recuerden que siempre cuando les pide un vector tienen que sacar su módulo y su dirección. Sí. Bueno. Bien. Vamos al 9, entonces. Sí. Este es un poco similar, pero ya acá tenemos números. Lanzamos un cuerpo de 10 kilogramos de masa por el aparato de rizar el rizo, como se muestra en la figura 4.3. La pista circular tiene 20 centímetros de radio y suponemos que el cuerpo no se encuentra enganchado a la pista y que desliza por ella sin rozamiento. Bueno, nos pide la rapidez crítica en cada punto. Bien, ¿hay trabajos por fuerza no conservativa en este? ¿Qué les parece? No. No hay. No. Entonces Porque no podemos... Sí, y podemos escribir que entonces la variación de energía mecánica es igual a 0. Pero antes, no tenemos la velocidad en ningún punto acá, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vimos en dinámica que hay una condición crítica para que este cuerpo dé vueltas. ¿Y cómo debería ser la normal en el punto A? O sea, la situación crítica, ¿cuál sería? Que se caiga. Entonces, si se cae, ¿cuánto vale la normal? Sería 0 lo normal. 0, porque ahí pierde el contacto. Entonces, el primer punto lo vamos a tener que resolver sí o sí por dinámica, ¿sí? Para poder calcular la velocidad en el punto A. Escribimos acá, este ejercicio es muy similar, esta parte, ¿no? A uno que hicimos en la guía número 3. ¿Se acuerdan que habíamos calculado la normal en cada punto cuando algo giraba? Bueno, es muy similar. Pero después lo vamos a trabajar con energía. Entonces, ¿cómo calculo el valor de la velocidad en el punto A? Aplico la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración radial. Porque en ese lado, o sea, en esta dirección está la aceleración radial. Si la normal es 0, ¿qué fuerzas voy a tener que actúan? Sería el peso. El peso. Masa por gravedad. Masa por gravedad, muy bien. Entonces acá puedo anular las masas y voy a despejar la velocidad de A, porque la aceleración radial yo la escribo como la velocidad de A al cuadrado dividido el radio. Entonces, despejo y luego reemplazo por los números que me da el problema y acá aplico la raíz. Entonces ahí sí me da que la velocidad en el punto A, o sea, la velocidad crítica, es 1,40 metros por segundo. Ahora, que ya tenemos el dato de una velocidad en un punto y también la altura la tenemos en los 3 puntos, ¿qué les parece? Sí. Sí. Entonces ahora podemos aplicar la variación de energía mecánica igual a 0. Entonces, para sacar la rapidez crítica en B, ¿entre qué punto y qué punto vamos a aplicar entonces? Si ya tenemos la velocidad en A. A y B. Entre A y B. Siendo la altura de A 2R y la de B 0. 0. Entonces, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B.
Ustedes si quieren hagan toda la cuenta desde el principio, o sea, todo el teorema, la sumatoria de trabajos por fuerzas no conservativas igual a cero, por lo que me queda que la variación de energía mecánica es igual a cero. Entonces, escribimos cinética más potencial para cada punto y reemplazo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por G por la altura de A más un medio de la masa de B al cuadrado más cero porque la altura en B es cero. Y después reemplazo que la altura de A es 2R. Un medio lo pasé para el otro lado multiplicando. La masa la anulé porque están todos los términos. Así que ahora solamente me queda despejar. El radio lo tenemos de datos, ¿sí? Nos da en centímetros, los pasamos a metro. Y obtenemos el valor de la velocidad en el punto B. Bueno, a ver, ahora calculen la rapidez crítica en C para que dé vuelta, de la misma forma que hicimos esto recién, pero intenten plantearlos ustedes a ver cuánto les da, porque lo pueden hacer entre A y C o entre B y C, como ustedes quieran. Cuando tienen un número me lo dicen, ¿sí? O si se traban en algún lado también avisan. Sería 2,42. 2,42 te dio. Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Esperemos a ver si alguien más lo pudo resolver. A ver si está bien. No me acuerdo yo cuánto daba. Vamos que son 11 que me tienen que estar dando respuesta. Es más que nada para que practiquen ustedes, ¿sí? No, puede estar bien o mal, esto no. El momento de equivocarse es ahora.
A mí me dio 2,19. 2,19, bueno, están ahí iguales. Bien. Yo lo hice entre A y C. Si lo hicieron entre B y C es lo mismo, ¿sí? Tiene que dar lo mismo. Entonces escribimos la energía mecánica en cada punto. Reemplaza la masa, ya la anulé, reemplazo por la altura de A es 2R y la de C es R. Y después voy a reemplazar por despejo la velocidad en C, que es mi incógnita. Y voy a reemplazar por los valores, ¿sí? A ver si coincidimos. Sí, 2,42. ¿Y alguien le había dado 2,19? No me acuerdo. Sí, a mí. Y bueno, igual es cercano el resultado, pero quizás por una reducción de decimales, algo de eso podrá ser. No sé si despejaste igual. Profe, yo por ejemplo para el punto C, yo había dicho la altura que era 0 y a él. Está bien, pero ¿qué hiciste? ¿Que la altura sea 0 y la altura en A cuánto? 0, R. Está bien, es lo mismo, y te dio lo mismo. Sí, 2,42 me dio. Sí, perfecto. Es lo mismo. O sea, el tema es que ustedes tengan en cuenta que si le modifican la altura a C, también tienen que modificarla para A. O sea, les hubiera dado mal si acá le ponen 0 y a A le ponen 2R. Si toman que acá está el 0, está bien que a le pongan R. Es otra forma de hacerlo y está bien. Bueno. Después nos pide que calculemos el valor de las normales en los 3 puntos. Pero esto es bien del tema anterior que ya lo vimos y como lo resolvimos también, aplicamos la sumatoria. Bueno, en A ya dijimos que era 0 por esta situación que analizamos que sea la crítica, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el punto B, tengo normal menos peso, igual a masa por aceleración radial, y la aceleración radial la escribo como velocidad de v al cuadrado sobre el radio. Entonces ahí voy a despejar la normal, que es mi incógnita, ¿sí? Reemplazo los valores y obtengo que la normal en B es 588 newton. La normal en C, ¿cómo la calculamos? Sería N es igual a masa por la aceleración radial. La sumatoria, no escuché, perdón. En X Sería en X sería NC es igual a la masa por aceleración radial. sí, perfecto. Hacemos la sumatoria de fuerza en el eje X. En X tenemos solamente la normal en C, igual a la masa por la aceleración radial, que la escribimos como v cuadrado sobre R. Pues tenemos el dato. Entonces, directamente reemplazamos por los valores. Acá en vez de reemplazarlo por el número, lo reemplacé por lo que era la velocidad de C al cuadrado, es lo mismo. Y nos da que la normal en el punto C es 294 newton. Bueno, y este termina acá. ¿Puedo pasar al otro o repetimos algo? No, está bien. ¿Estamos bien? Buenísimo. Vamos con el 13. Un transportador de equipaje tira una valija de 10 kilogramos para subirla por una rampa inclinada de 36,9 grados sobre el horizontal con una fuerza de 200 newton que actúa paralela a la rampa. El coeficiente de fricción cinético entre la rampa y la maleta es 0,2. Si la maleta se desplaza 5 metros en la rampa, calcula el trabajo realizado sobre la valija por... Bueno, y ahí vamos a ir teniendo que ir calculando el trabajo por cada fuerza y después vemos qué nos pide, ¿sí? Para aplicar teorema de energía. Tienen... Acá está el dibujito, ¿no? Aplico una fuerza sobre la valija para que suba por la rampa 5 metros y llegue a el estado 2. A ver, ¿cómo calculo el trabajo que hace la fuerza F primero? La definición de trabajo, ¿cómo era? Fuerza, bueno, en este caso la fuerza
por el Sí. desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Muy bien. Fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento? 0. 0. Entonces el coseno de 0 es 1. Entonces vamos con el primer ítem. Acá está el diagrama de cuerpo libre de la valija, ¿sí? Normal, peso, lo descomponemos en las dos direcciones, la fuerza que se aplica y la fuerza de roce siempre opuesta al movimiento. Antes de calcularla, yo hice el cálculo previo del valor de la fuerza de roce, ¿sí? Obtenemos el valor de la normal a partir de la sumatoria de fuerza en el eje Y, que es igual a 0, entonces la normal me da masa por G por el coseno del ángulo, que sería la componente ni del peso, y después nosotros sabemos que la fuerza de roce es el coeficiente por la normal. Entonces ya para que nos quede despejada esa fuerza que después la vamos a necesitar. Ahora sí vamos al primer ítem, como dijo recién la compañera, la definición de trabajo de fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, que en este caso el ángulo que forman es 0. Entonces me queda 200 newton por 5 por el coseno de 0 que es 1, 200 newton por 5 metros, ¿sí? Que newton por metro está en joule. Ahora, la fuerza gravitatoria, o sea, la fuerza que me ejerce el peso. A ver, hay dos formas de hacerla. Una puede ser escribiendo directamente el ángulo que forma el desplazamiento con el peso, que fíjense que son los 90 grados más este pedacito acá, que son 36,9. Entonces me quedaría la masa por la gravedad, por el desplazamiento, por el coseno de 126,9. Otra forma de hacerlo es calculando el trabajo que hace las componentes del peso por separado. Por ejemplo, la componente ni, ¿cuánto trabajo va a hacer? Si formo un ángulo de 90 con el desplazamiento. 0. 0. Y la componente en X va a ser masa por G por el seno del ángulo por menos 1. Entonces, se puede hacer de las dos formas y va a dar lo mismo. Esto por ahí es más directo y más sencillo porque directamente saco el peso con el ángulo que forma directamente con el desplazamiento y está. Bueno, ahora la fuerza normal. ¿Cuánto es el trabajo? Sin hacer cuentas. 0. 0, porque el ángulo que forma con el desplazamiento es 90 y el coseno de 90 es 0. La fuerza de roce es, el valor de la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno de 180. ¿Sí? Fíjense que... ¿Alguien me habló? Había dicho que iba a ser negativo eso. Bueno, porque el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Entonces, ustedes pueden poner el menos adelante o multiplicar por el coseno de 180. Eso es lo mismo, porque el coseno de 180 es menos 1. Yo acá directamente en el paso siguiente no lo escribo y ya pongo el menos adelante. Entonces, escribo la fuerza de roce, que la fuerza de roce era el coeficiente por la normal. Ojo que todo esto, este coseno de beta no lo confundan. Este coseno de beta es masa por G por el coseno del ángulo que forma con el plano, que era la normal. Sí que lo despejamos antes. Por el desplazamiento. Entonces reemplazo y obtengo el valor del trabajo que hace la fuerza de roce. Y acá terminamos con los primeros ítems. Ahora vamos a aplicar teorema de trabajo de energía. Porque me dice, si la rapidez de la valija es 0 en la base de la rampa, ¿qué rapidez tiene después de haber subido 5 metros por la rampa? Entonces, aplicamos teorema de trabajo de energía, la suma de los trabajos por fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y en este problema, ¿hay trabajo por fuerzas no conservativas? Sí, el rozamiento. El rozamiento. ¿Y cuál más? La fuerza. La fuerza que está aplicando. Entonces, del lado izquierdo voy a escribir el trabajo que hacen estas fuerzas no conservativas, que ya lo calculamos previo, y del otro lado voy a escribir la variación de energía mecánica. Entonces, el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza del roce es igual a la variación de energía cinética
más la variación de energía mecánica, entre el punto 2 y el punto 1. Entonces, tengo los 1000 joules del trabajo de la fuerza que aplico, menos 78,4 joules de la fuerza de roce, igual. Y acá lo escribí resumido, pero sería la energía cinética final es 1/2 de la masa por la velocidad de 2 al cuadrado, menos 0, porque la velocidad inicial es 0. O sea, ustedes acá si quieren agréguenle el menos 0. O sea que la velocidad inicial, o sea, la energía cinética en el punto 1 es 0 porque la velocidad es 0. Más la energía potencial gravitatoria final menos la inicial. La final es mg por h menos 0 porque en el estado 1 la altura es 0. ¿Cuánto vale la altura en 2? ¿Cómo la calculo? Pues yo tengo el desplazamiento y el ángulo. El desplazamiento por coseno del ángulo. El desplazamiento parecido, por el seno, porque fíjate que es el opuesto. O sea, en realidad yo quiero calcular el cateto opuesto, si me voy a trigonometría. Entonces, para calcular la altura, como tengo el desplazamiento y tengo el ángulo, me queda que el desplazamiento por el seno del ángulo va a ser igual a la altura. Entonces ahora sí escribo esta I, o H, como ustedes quieran llamarla, como delta R por el seno de beta. Y de acá tengo todos los datos, menos la velocidad 2, que es la incógnita. Calculo esto, lo paso por el otro lado, y despejo la velocidad. Y me da 11,2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces fíjense que en este problema ya apareció trabajo por fuerzas no conservativas y después del otro lado, digamos, analizo la variación de energía mecánica, ¿sí? En cada punto. Siempre elijo 2 estados, uno final y uno inicial. Sean bien prolijos con los subíndices y si es necesario escriban todos los pasos de la ecuación para que no se pierdan, ¿sí? Tiene que haber una situación inicial, una situación final menos una situación inicial. ¿Repetimos algo de este? ¿Ya todos escribieron la asistencia? Si alguien que se conectó después y se olvidó, la anote. Bueno, voy a pasar al otro, ¿no? Acá esto se los voy a dejar para que lo vean ustedes, una verificación que se puede hacer este problema también por dinámica. Tienen que, o sea, se saca la aceleración y con la aceleración se van a las ecuaciones de cinemática para sacar la velocidad. Entonces ahí se los dejo cargado para que después lo hagan. Este ejercicio, el 14, lo hicimos por dinámica, ahora lo vamos a hacer por trabajo de energía. El de la máquina de átomos. 2 cilindros de masa 1,5 kilogramos y 0,5 cuelgan de los extremos de una cuerda ligera y flexible que pasa por una polea sin roce, sujeta al techo como muestra la figura. En el instante inicial los bloques se encuentran en reposo. Calcule la velocidad de los bloques cuando el bloque A descendió 1 metro y bueno, después les dice que verifican el resultado con el problema de la guía 3, el 9. Acá nos tenemos que analizar las situaciones iniciales y finales de cada cuerpo. La situación inicial de ambos con respecto a la velocidad es que están en reposo, o sea que la energía cinética inicial de ambos cuerpos es 0. Lo que tengo que calcular es cuánto vale la velocidad cuando A descendió 1 metro. Entonces, acá escribí un cuadrito en donde escribo el estado 1 de B, tengo la velocidad 1 de B, o sea la inicial es 0, y la altura de B la tomé como 0, porque después me dice que baja 1 metro. Para A puse que la velocidad en 1 de A es 0, de vuelta porque estaban los dos en reposo, y que la altura inicial de A es 1 metro, ya que después va a bajar 1 metro. Y para el estado 2 de B, la velocidad 2 no la sé, la altura de B va a ser 1 metro, porque si A baja 1 metro, B va a subir. Bueno, la velocidad final de 2 tampoco la conozco, y la altura final de A, es 0.
La velocidad con la que se mueven va a ser la misma. Entonces quedaría algo así. Entonces escribimos teorema de trabajo de energía, la variación de energía mecánica es igual a 0. Entonces puedo plantear que la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica del punto 2, pero acá como tengo dos cuerpos, voy a escribir toda la variación de energía cinética y potencial gravitatoria para cada cuerpo. Entonces, vamos a analizar la variación de energía cinética de A. Final, 1/2 de la masa de A por la velocidad 2 al cuadrado, menos 0, porque la energía cinética inicial es 0. No lo escribí, pero el menos 0 me representaría esa energía cinética inicial, más la energía cinética final de B, 1/2 de la masa de B por la velocidad 2 al cuadrado. Y ahora viene la parte de la energía potencial gravitatoria. A ver, para A, la final, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria de A? Mirando la altura. 0. 0. Entonces, yo a la final no la escribí, pero sería 0 menos la energía potencial gravitatoria de A inicial. O sea, 0 menos masa de A por G por la altura. Más la energía potencial gravitatoria final de B, menos 0. Bien. Porque la inicial de B es 0. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer, una vez que puedo interpretar la situación física que se plantea, analizar las energías entre un punto y otro, ya voy a la parte matemática, que es despejar la velocidad. Paso para un lado todos los términos que tienen la velocidad y del otro los que tienen la altura. Saco factor común la velocidad y este término lo voy a pasar dividiendo. Y ahí me queda despejada la velocidad 2 al cuadrado. Una vez que la tengo despejada con letras, ahí voy a meter los números para evitar confusiones y después le saco la raíz. La velocidad debería darnos 3,13 metros por segundo. Y acá ya lo distinto es que se nos suma un cuerpo. Si tengo 3 cuerpos, bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a plantear la variación de energía cinética y potencial gravitatoria para cada cuerpo. ¿Sí? Hay un problema en la guía que hay 3 cuerpos, ¿sí? Entonces, es una forma de analizarlo. Bueno, ¿paso al siguiente o repetimos algo? Esto se entendió, profe. Bueno. Vamos a seguir al siguiente. El 15. Se tiene un plano inclinado sobre el horizontal de 30 grados y de 10 metros de longitud. El coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano vale 0,1. ¿Qué velocidad paralela al plano debe comunicarse a un cuerpo de 1 kilogramo para que al llegar al final del plano su velocidad sea 0? Después nos pide qué tiempo ha tardado el cuerpo en recorrer el plano. Y por último, el cuerpo, una vez que se ha parado, o sea, en el extremo de la rampa, inicia el descenso por la acción de su propio peso. ¿Qué velocidad tendrá al llegar al punto donde partió? Primero vamos a analizar el punto 1, el punto A. Tenemos acá el objeto que tiene que subir por la rampa hasta llegar a esta velocidad final en 2 que va a valer 0. Entonces, ¿hay trabajos por fuerzas no conservativas? La de fricción. La de fricción, perfecto. Bueno, acá la fuerza de fricción, recuerden que es la normal por el coeficiente, por el desplazamiento, por el coseno de 180. Entonces directamente le voy a poner, ahora vamos a analizar esta parte, este menos me indica el coseno de 180, ¿sí? Que es menos 1. Después, masa por gravedad por el coseno de beta es la normal, que viene de la sumatoria de fuerza en el eje Y.
Eso es como lo vimos hace un ratito. Por el coeficiente me da, para que quiero poner un lápiz, hasta acá es la fuerza de roce. El trabajo por la fuerza de roce va a ser multiplicar la fuerza de roce por el desplazamiento, que vale 10 metros, por el coseno de 180, que ya le puse el menos acá. Ahora, escribo del otro lado la variación de las energías mecánicas, la cinética y la potencial gravitatoria. La energía cinética final, paren que se los voy a escribir acá arriba. Uy. Bueno, yo no tengo pulso, eso ya se han dado cuenta hace rato. Menos la energía cinética en 1. Ahora sería acá, no, final, sería en 2 y en 1. La energía cinética en 2, ¿cuánto vale? 0. 0, porque la velocidad es 0. Entonces ven que yo acá directamente escribo menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Más la energía potencial quiero hacer un 2. Ah, bueno, no me va a salir. La energía potencial en 2 menos la energía potencial. Capaz que si tendría un mouse, podría. Pero tengo el de la notebook. En 1. Entonces, la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1. ¿Cómo es la energía potencial en 1? 0. 0. Entonces, ni la escribo. Y la energía potencial en 2 es la masa por la gravedad por la altura. Y la altura acá de vuelta es esto. ¿Qué es? El seno de D. El seno de beta por D. Entonces esto sería la H o la I. Bien. Ahora lo único que nos queda hacer es despejar de la ecuación la velocidad, que es nuestra incógnita. O sea, acá paso este término para el otro lado para que me quede positivo y este para el otro. Agrupo, saco factor común 2 por G por D porque estamos dos términos. Eso para hacer un paso, después en la cuenta un paso menos, pero lo pueden hacer separado, no hay problema. Les va a dar igual. Y bueno, reemplazan por los valores y ahí obtienen el valor de la velocidad inicial, que es 10,7 metros por segundo. Ahora les pide qué tiempo ha tardado el cuerpo en recorrer el plano. Si nos pide tiempo, ¿a qué nos tenemos que ir? Viejo. Cinemática. Ah, cinemática, perfecto. Bien. Primero voy a tener que calcular la aceleración. ¿Qué les parece? ¿Que va a dar positiva o negativa si está disminuyendo la velocidad? Negativo. Negativa. Entonces, con la tercera ecuación de cinemática que vimos en su momento, obtenemos el valor de la aceleración. Con el valor de la aceleración me voy a ir a la ecuación de velocidad en función del tiempo. Acá ya está despejada, pero esta es la de velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. Despejo el tiempo y ahí obtengo el valor que tarda este objeto en llegar al punto 2. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Vamos con el último ítem, que ahora me pide. Esto en un momento, cuando llega acá que frena, o sea que para, que su velocidad es 0, empieza a descender
por su propio peso y nos pide que calculemos la velocidad en el punto 3. O sea que ahora mi situación inicial va a ser 2, mi situación final va a ser 3. Escribo el teorema de trabajo de energía, la suma de trabajo por fuerzas no conservativas es igual a variación de energía cinética más variación de energía mecánica. De este lado voy a escribir el trabajo por las fuerzas no conservativas, que como dijimos antes va a ser la de roce. Y acá ahora voy a tener que escribir la variación de energía cinética y potencial gravitatoria entre 2 y 3, siendo 2 el inicial y 3 el final. Quiero ver, son las -10, así que les doy hasta las 4 para que puedan plantear esto solos. Después lo hacemos juntos. A ver cómo les sale. Es muy similar a lo primero que hicimos, pero bueno, con otros datos. Acá en el B queda entre qué punto y qué punto era. En el B, tu situación inicial es 2, porque llega acá y empieza a bajar. Y nos pide la velocidad en el punto 3. Ah, listo. Creo que me decís el valor de la masa y del ángulo. Sí, ya te lo digo. Paren que no me lo acuerdo. La masa era 1 kilo y el ángulo. La masa 1 kilo. Y el ángulo 30. Sí, la masa 1 kilo, el ángulo 30, el coeficiente 0,1 y el desplazamiento 10. Gracias.
No estoy seguro, pero estoy entre menos 10,72 o 9 metros sobre segundo. Menos no te puede dar. Bueno, Pero el otro que te dio dos resultados distintos. sí, pero no estoy seguro si hice bien el primero o el segundo, por eso. Ah, ok. Bueno, ahora lo vamos a ver. Porque la segunda forma me dio 9 metros sobre segundo. Bueno, pero vos qué planteaste. Había planteado en una fórmula parecida al principio, pero Sí. en vez de que me quede menos un medio por masa por velocidad al cuadrado, es un medio positivo, y lo negativo me había quedado menos masa por gravedad, por el seno de beta, por Está bien, o sea, vos te quedó la parte de energía cinética positiva y la de potencial gravitatoria negativa. sí, Está bien, porque vos tenés una energía potencial final 0 y una inicial que tiene un valor, y en la parte cinética tenés al revés. La cinética inicial es 0 y la final tiene un valor. Eso está bien como lo escribiste, o sea, esa parte física que planteaste está perfecto. Del otro lado, hay que plantear la fuerza de fricción. fuerza de fricción, el trabajo que hace la fuerza de fricción. Y esa me había quedado como negativo. ¿Te había quedado negativo? Sí, está bien. Ya, A mí también me dio 9. Bueno, entonces yo estoy casi segura que es 9 el resultado. Ahora lo vamos a chequear. Les debería haber quedado así la ecuación, porque esto es de vuelta. Esta parte es la fuerza de roce, ¿sí? Acá tenemos por el desplazamiento y acá esto es por el coseno de 180, que es menos 1, entonces ya lo escribimos así. La energía cinética final se refiere a la del punto 3, o sea, me quedaría la energía cinética en 3. Ay. Menos la energía cinética en 2. Que la energía cinética en 2, ¿cuánto vale? Ay. era Cero. 0. 0, porque la velocidad en 2 es 0. Más la energía potencial bueno, en 3 menos la energía potencial en 2. La energía potencial en 3, ¿cuánto vale? 0. 0, porque la altura ahí es 0. Y esto, seno de beta por D, es la altura en la que está 2. Entonces, si lo escribieron de esta forma, está perfecto. Lo que después hay que corroborar, si despejan bien. Pero la parte física hasta acá, si está así escrita, está muy bien. Ahora viene la parte del despeje. Despejo la velocidad 3 y reemplazo por los valores que tenemos de Creo datos. que acá Masa. tenía duda. Por esa parte donde dice seno de beta menos el coeficiente cinético por coseno de beta. Ahí tenía un poco de duda y no sé bien cómo tomarlo. ¿Y cuál era tu duda en el despeje acá? Porque en un momento me había quedado el coeficiente de U por el coseno de beta menos seno de beta. El coeficiente de U. Al revés. Y un poco al revés, y también todo eso me había quedado al lado fuera como negativo. Por eso me quedo ahí. No, pero acá, a ver, vos lo que tenés que hacer es este término que está como negativo, lo paso para acá positivo. Entonces, acá directamente ya podés reemplazar por los valores y hacer este término, después restarle este término y te va a dar el valor de la velocidad al cuadrado. Y si no, también se puede hacer este paso extra, que es sacar factor común, como 2, G y D están los dos términos, los saco afuera, por el seno de beta, porque este término es positivo, o sea, porque viene que todo esto negativo lo paso por este lado positivo, menos 2 por, menos mu por el coseno de beta. Y ahí sí le mantengo el signo.
Siempre que tengan por ahí dudas, de última con esto, háganlo separados por término y listo. Si no, se les complica a veces sacar factor común. Sí, hay a veces que me confunde un poco el sacado de factor común, pero... Claro, puede ser que de ahí. Vos acordate que, o sea, saco afuera lo que se comparte en los dos términos y después adentro dejo lo que queda extra, sería en criollo, y le dejo los signos que tiene cada término. Como el seno de beta estaba positivo, lo dejo positivo y este tenía el menos adelante, así que le dejo el menos. Y ahí termina el problema, que nos da 9 metros por segundo. Y bueno, acá hay una verificación por dinámica de vuelta, se las dejo para que después lo chequeen. Y este power termina acá. Revemos algo de lo que vimos hoy. Va de este power. Por mi parte no. Sí, esperen que dejo de compartir y ahí voy al Zoom. Un segundo. Acá estoy. Bueno, a ver,